Bienvenidos a Delirio Arquitectónico, el espacio donde hablaremos sobre el fascinante mundo de la arquitectura en un lenguaje cotidiano. Gentrificación, un término que está muy de últimamente, pero exactamente a qué se refiere, cuáles son las causas del problema, cuáles son las posibles soluciones. Para el tema tenemos al arquitecto Álvaro Hierro, el cual es profesionista independiente y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, muy a gusto de estar aquí contigo y compartir este momento de un tema muy importante en nuestros días. Fíjate que sí, ¿no? Y gentrificación la he escuchado no solamente en cuestión de vivienda, que ahorita nos toca ese tema, sino también en comercio. Es un movimiento, yo creo que social. ¿Qué es la gentrificación? Bueno, es una palabra muy europea, desde hace ya unas 5 décadas más o menos, que empezó a darse la palabra gentrificación, que es de un origen anglosajón, que habla un poquito en términos del ennoblecimiento, como del aburguesamiento del sitio. Y en últimos tiempos se ha tratado más bien como una revitalización urbana. Entonces, ahí es un tema todavía en proceso. En México, sobre todo, se está dando un cambio de la palabra si realmente le cabe a nuestra problemática o está muy a fuerza. Es que está muy velado, ¿no? Porque eso de rehabilitación, pues al final de cuentas, rehabilitas, estoy pensando en la colonia Roma. Es una colonia que siempre fue de una clase social media alta, pero últimamente se convirtió en una clase totalmente alta. O sea, ya los costos de metro cuadrado son muy altos, nada más en base a una reforma o una restauración del sitio, pero no sé si sea suficiente para justamente empezar a desplazar a la gente. Sí, más que el término de rehabilitar, sería más bien revitalizar, ¿no? Como que darle vida. Pero en los términos más duros de la palabra es que se está haciendo un desplazamiento de la gente que vivía ahí. Y entonces eso te cambia el panorama, te cambia la esencia del barrio, de las relaciones familiares, de las relaciones sociales que tenía. Entonces, por cuestiones económicas, los quitan, son desplazados por cuestiones económicas básicamente, y llega un nuevo inquilino o un nuevo dueño o propietario de estos inmuebles y cambian la situación porque ven otro punto de vista, porque no tienen la historia que tenían las familias. Claro, justamente a lo que quería llegar. Las causas ya lo estábamos viendo, ¿no? Una velada rehabilitación o revitalización, como tú lo mencionas. Ujú. Las consecuencias es el desplazamiento, ¿no? Sí, Justamente. Yo también hace poco lo estaba viendo en una cuenta ahí de Twitter, que justamente habla sobre restaurantes, que decía que la gentrificación solamente ya es familiar, sino también comercial. O sea, a sí. final de cuentas, rehabilitas la zona y va a llegar gente nueva que va a pedir nuevo tipo de servicios, ¿no? Sí, definitivamente es en términos más de los que pensamos en el espacio, en la mejora del espacio, tanto familiar, personal o social, es siempre como ir aterrizándolo según nuestras necesidades. Y en México la hemos tomado de manera muy diferente. Hay investigaciones, en la UNAM se la tomaron muy en serio y ya estudios muy avanzados de toda la problemática que se está dando en las colonias de la Ciudad de México. Pero sucede ya en Toluca, ya tenemos muchos problemas acá en Toluca de esa naturaleza, pero sí vale la pena ir retomando el tema que de acuerdo a nuestro interés disciplinario, ¿no? Los que como arquitectos nos interesa pues la mejora del espacio en que vivimos, entonces sí hay que meterle mano, hay que saber si es una intervención, si vamos a hacer una liberación de toda esa problemática a través de mejoras de la comunicación que se da entre la casa del vecino, ¿no? La política del buen vecino que se ha ido perdiendo también. ¿De qué manera vamos a consolidar, a reestructurar, a reintegrar o a reconstruir, ¿no? O a deconstruir incluso, ¿no? Ok. Ya en términos más avanzado y que no solamente filosófico, sino también del espacio que vivimos. Entonces vale la pena hacer encontrar nuevamente con la historia, con el pasado. O sea, si la intervención de los barrios en Europa fue como quítense y nosotros con más lana les arreglamos todo, pero ustedes ya no nos sirven, en México ha sucedido de otra manera. Ese desplazamiento aún queda en gente que sí le interesa la historia y son los pocos que han ido salvando algunos barrios, ¿no? Ok. La Condesa, que bien conocemos, la Ujú. Roma y todas esas, están teniendo una gentrificación
de cómo el comercio va invadiendo la vivienda, Es correcto. ¿no? Ya esa zona es totalmente comercial. O sea, bueno, el corazón de la Condesa creo que es totalmente comercial. O sea, sí queda habitacional, pero ya es lo menos. Sí, 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 sí. Y entonces empieza a ver, nos empezamos a meter como profesionistas, muy interesados investigadores del espacio, en que la gentrificación no solamente es a nivel del espacio urbano, sino también se da toda la connotación que se da del turismo y de las cuestiones incluso hasta del mismo estudiante. Y hay una estudiantilización, Ok. ¿no? Que tenemos alrededor de CEU, aquí en Toluca, Aquí en Toluca, por ¿no? ejemplo. Que también necesitamos vivienda para la gente que viene de otros lados y que también desplaza. Toda la palabra clave que yo estoy notando en estos estudios es que sí hay siempre, desafortunadamente, un desplazamiento y no siempre es positivo. Pero también no te podemos ver lo negativo, sino también hay que ver el crecimiento económico, hay una formación de unas nuevas colonias o de nuevas relaciones sociales. Claro, el espacio evoluciona a final de cuentas, ¿no? Sí, Y justo ahorita mencionabas, y era la siguiente pregunta, ahorita estamos hablando de las metrópolis, ¿no? Las grandes urbes, como Distrito Federal o Ciudad de México ahora, Toluca, por ejemplo. A final de cuentas también Toluca se está viendo desplazada. Te iba a preguntar, ¿la gentrificación es únicamente en las zonas céntricas de la ciudad, en este caso el Zócalo o aquí en Toluca al centro, o también puede ser en otras áreas aledañas al centro? sí se da también a lo que le llamamos la periferia, sí se da. En- Regularmente se ha dado al centro por la gran demanda, ¿no? del espacio urbano, de los servicios principales, de la centralización del poder, pero sí se da también en las periferias. ¿No? Tenemos colonias que sí sufren ese desplazamiento, pero también fíjate que te acuerdas de Coyoacán, ¿no? También, Por ¿no? eso te preguntaba, me acuerdo Una de ciudad, Coyoacán. ¿sí? Fíjate cómo coincidimos en estos términos, pero la experiencia que tú ves como turista es muy diferente al que lo vive, ¿no? Todos los días. Y Coyoacán, pues es padre para el que está uno nada más de visita unas horas, pero los que viven ahí sí sufren este reacomodo y hasta pues los hacen a un lado, ¿no? Los Fíjate propietarios. que hace 20 años estaba viendo el periódico en el Reforma, recuerdo perfectamente, que de las colonias más caras del país era Coyoacán. Y del país y de América Latina. Coyoacán estaba como en el quinto sexto hace 20 años. Yo creo que hace 20 años todavía había gente. Ahorita yo creo que en Coyoacán ya son los menos los que viven, ¿no? Ujú. Justamente el fin de semana hablaba con mi esposa de que decía que los que viven en Coyoacán pobres, ¿no? O sea, estacionarse, ruido, o sea, el tema de la movilidad social que hay en la noche para el que vive debe ser terrible. Sí. O sea, es de las consecuencias de la gentrificación. Si tienes un beneficio económico, sí, claro. La alcaldía, la ciudad recibe Ujú. impuestos, recibe derrama económica. Pero el que ya está viviendo ahí por 50 años, al final se tiene que mover. Sí, 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 sí. Y van a venir otros problemas que le son, que le parecían ajenos, pero ahora son parte de la problemática de la gentrificación, como el famoso Airbnb, ¿no? El Airbnb, es correcto. Que ya también está haciendo ruido en la gentrificación porque no tiene compromisos y entonces puede rentar cualquier casa y entonces hay un desplazamiento de los que estaban ahí porque ya rentan su casa y ya pues vale más rentarla que Sí, vivir, justo. ¿no? En un Airbnb es más rentable que a lo mejor una renta fija mes por mes. Totalmente. Fíjate que el Airbnb es un tema bien interesante. Aquí particularmente en Metepec, ves que totalmente son fraccionamientos, esta zona de Metepec. Ya dentro de los fraccionamientos también está rentando Airbnbs. Y dentro de los fraccionamientos hay problemas, porque los vecinos Ujú, dicen, oye, es diferente que rentes a alguien fijo un contrato por un año, a alguien que va a venir un fin de semana o una semana y no sabes ni quién es, ¿no? O sea, está pasando justo, ¿no? La tecnología está empezando a ganarnos ahora en el tema de urbanismo, en nuestro tema, en arquitectura, construcción. Creo que sí nos está ganando el tema de la tecnología. sí, 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 hay que tener cuidado porque sí la integración o lo que le hemos llamado las redes sociales, ¿no? Lo que te hace sentirte seguro en ese lugar, ¿no? Yo hace poco hablaba del barrio, pero los barrios más tradicionales también están sufriendo gentrificación.
Y no siempre es violento, no siempre es agresivo, no siempre es así con violencia, decir, bueno, me estás quitando lo que yo tuve durante muchos años o varias generaciones, sino a veces les conviene más haber dejado y dejar que crezca. Tenemos el ejemplo del Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿no? Carlos Slim tiene tantas propiedades que bien pudieron peatonalizar varias calles. Claro. Entonces esa gentrificación ha ayudado a darle más orden, más limpieza, a bajar un poquito más la tensión interna del centro histórico. Pero bueno, hay un crecimiento unilateral, económico y político de un grupo del poder nada más, no de un sector. Bueno, México es totalmente monopolio, ¿no? Entonces, en el caso de México, el tema ya de negocio, ya Jorge es un tema que podría ser para otro video, a lo mejor ya justamente. Lo que mencionas, lo del centro, sí tienes razón. O sea, ya la calle de Madero, la del otro lado, no recuerdo cómo se llama, Tacuba, todo eso, sí está ordenado, pero nada más aparte. A la siguiente cuadra ya es un desastre, ¿eh? O sea, Ujú. tampoco fue una intervención total en cuestión del centro histórico. Sí, sí, sí. Sí, nada más lo que más le interesaba A Slim. a Slim. Entonces, es otra gentrificación también, que es sobre valor patrimonial, sobre todos los inmuebles que tienen una connotación de un estilo, ¿no? Definido, que hay que conservar. Entonces también la gentrificación se está dando tanto por las visitas que se hacen a esos inmuebles y que hay un desgaste, como los que ya están reutilizando o rehabilitando para otra función, ¿no? En el caso de la Plaza de Santo Domingo, en la esquina, Ujú. está un hotel boutique, Sí. que era una casona muy padre. Pero bueno, esa gentrificación ha ayudado a mejorar en ciertos inmuebles. Al restaurar, sí, totalmente. Ahorita mencionabas otro tipo. Ahorita hablamos gentrificación social, bueno, vivienda, comercial. ¿Qué más hay? ¿Qué más tipo de gentrificaciones hay? Pues la turística, ¿no? La del estudiante y ahorita hablaba lo del patrimonio. Todo el patrimonio construido también no han consolidado porque viene también una gran influencia del todo el movimiento que hace el turismo a nivel mundial. Entonces México atrae mucho, ¿no? Y la Ciudad de México es un punto focal para todos estos viajeros y que también atañen a esta gentrificación temporal que se hace y que también en un momento o una temporada eleva mucho el consumo y el desgaste del barrio o localidad y luego se baja, o sea, baja nuevamente, ¿no? Entonces es también un oleaje que se da en, en O sea, todos no los es países, constante. que no es constante. Veíamos hace poco en el caso de Ámsterdam, que también ya tienen problemas de gentrificación y que también les afecta mucho a la gente que dice, pues yo rentaba a 12 pesos, ¿no? Por lo que sea la moneda, Ujú. y de pronto por el Airbnb, pues le están subiendo a 3 veces lo que ellos podían pagar, mientras que el otro cuate que llega, extranjero o con un apoyo de una empresa, pues puede pagarla. Sin problemas. Y empieza a desplazar Sí. justamente eso. ¿Cuál sería una posible solución? Como arquitectos, ¿qué solución podríamos darle a este? No sé si llamarlo problema, porque a lo mejor puede ser problema en algunos casos, en otros casos, como estamos viendo, puede ser un beneficio, pero ¿cuál es nuestra labor o nuestra responsabilidad como arquitectos? Yo digo que habría primero que entender que la gentrificación se puede convertir en un nuevo colonialismo, ¿no? Colonialismo globalizado, que ya no es tan local, o sea, realmente ya no. ¿Te acuerdas que todavía hace poco tiempo se hablaba de la glocalización, ¿no? Sí. El valor de lo local, pero también el valor de lo universal? Y aquí todavía no entendemos el término preciso para gentrificación que yo he discutido y hace no mucho tiempo, hace un par de meses, discutíamos que para mí no cabe la palabra gentrificación para empezar. O sea, no estaba en nuestra forma de ser, Ujú, ujú. ni tenemos los vocablos suficientes nacionales para hablar de gentrificación. O sea, entonces debe quedar un modelo, una palabra especialmente para México. Entonces, si estamos de acuerdo en que sea un desplazamiento, por ahí vamos entre Europa y América, y el caso de Estados Unidos es también otra forma muy diferente en México. Sí, bueno, la gentrificación en Europa y en Estados Unidos es diferente a la de México. Ujú. O sea, de ahí basas tu tesis de que en México no debería haber gentrificación, debe ser otra Sí, palabra. sí, definitivamente. Ok. No, se anda en eso todavía no se define, pero sí ese colonialismo moderno
porque empezamos a ser invadidos y aceptar muchos modelos económicos, estilísticos, ¿no? Construimos como nos dicen las revistas o como nos marcan otras Totalmente. cosas, entonces ya olvidamos nuestras raíces y olvidamos qué somos y a dónde queremos ser o a dónde queremos llegar. Entonces yo creo que ahí está, primero, un reto para todos, los interesados en el tema, que tengamos que precisar cuál es nuestra problemática, hacia dónde queremos llegar y después lo que me preguntabas, cómo solucionamos, ¿no? Cómo mejoramos esas colonias, pero a través del diseño urbano, del diseño arquitectónico, para que tengamos entonces cómo mover las vialidades, cómo manejar nuevamente la peatonalización, ¿no? Para unir, darle valor a las cosas para que la gente también tenga facilidades para seguir adquiriendo su inmueble, el pago de los impuestos, o sea, cómo bajamos eso para que no se vayan. Sí, claro, porque al final de cuentas el valor catastral sube. El Sí, predial sube. O sea, es que sí, no solamente es, bueno, paga más renta pero si no pagas renta, pero al final de cuentas el valor catastral va a subir y ya un predial se puede volver impagable por una familia que ya vive ahí a lo mejor 50, 60 años. Lo de la patronización creo que es bien interesante y creo que puede ser una solución bastante bien. Como decíamos, ¿no? El centro de la ciudad ya, no al 100%, pero yo creo que ya un 50% está peatonalizado, ¿no? Aquí en Toluca todavía falta, yo creo, esa parte. sí, sí. Pues ya ves que hay intentos, se puede ver que en el centro de Toluca, por lo menos parcialmente, se trata de Los peatonalizar, ¿no? domingos, ¿no? Es El que es domingo. los domingos. Colón, ¿no? Que tratan de hacer ahí sus actividades Ujú. y tiran una parte. Son intentos, pero los especialistas y el gobierno deberían sentarse y empezar a hacer un planteamiento para llegar a las raíces del problema y dar una solución más integral. O sea, se tocan temas muy aislados y no se solucionan. Se está perdiendo las vías de, ¿De comunicación? no de las bicicletas, Ah, ok, las las ciclovías, ciclovías, sí, las claro. ciclovías. Aquí, bueno, en Toluca ya ves que querían poner y no, los comerciantes no quisieron. Sí, en Hidalgo ya las quitaron por la nueva carpeta asfáltica que pusieron, Ujú, sí, justo. las quitaron y no las han colocado. Entonces, son actividades aleatorias que pueden ayudar a ir estabilizando lo que le llamamos gentrificación, ¿no? Que no se dé desplazamiento porque también ya no hay servicios es, de, de amortiguamiento, Ok. ¿no? Para ciclistas, para los que no tienen que estar trasladándose por vehículos motorizados. Bueno, en la ciudad, pues el servicio público, metro y eso, creo que es más eficiente que aquí en Toluca, ¿no? Toluca-Metepec. Toluca-Metepec yo creo que sí eres esclavo del coche. En varias cosas. Es complicado. O sea, Toluca-Metepec sí necesitaríamos una intervención más profunda que, que a lo mejor que en Ciudad de México. A pesar de que Ciudad de México es más complicada o es más grande. Sí, Creo que Toluca sí. Fíjate que yo ya fui víctima de la gentrificación. Te lo comento porque yo vivía para aquí por donde estamos y me tuve que desplazar de municipio. Me tuve que desplazar justamente aquí cerca de Calimaya. Me fíjate, tuve que mover. Fui ya víctima yo viste. de la gentrificación. Sí, entonces eso pues, se entiende mejor, o sea, tú lo sabes ya de manera, tu experiencia propia, que sí, y además conocedor de toda la problemática urbana, sí puedes hacer una aportación a las políticas, tanto gubernamentales como particulares, ¿no? De los mismos conjuntos habitacionales, de cómo unificar, cómo generar actividades que te permitan pues mantener a la gente con estabilidad, porque también tiene que saber que tiene un trabajo más seguro, ¿no? Cosas que tú no las tienes a la mano, pero puedes ayudar a que se dé una relación con estas relaciones empresariales que llegan a ser, Claro. ¿no? De instituciones educativas que pueden estar hablando con los empresarios y hacer una relación más coherente y salvar a las ciudades de lo negativo de la gentrificación, ¿no? Totalmente, porque al final de cuentas, el desplazamiento también, la actividad económica sigue en el centro donde estabas, ¿no? Entonces, el desplazamiento ya no son 20 minutos, ya se puede convertir en desplazamientos de horas. Me está Exacto, pasando a mí. así es. Yo, ahorita que comentabas que yo lo viví, yo no veo solución, no sé qué opines. También hay regulación, no sé si tabuladores o no sé, al final de cuentas es libre mercado, sí, claro, pero, por ejemplo, había unas rentas desorbitadas, ¿no? O sea, ¿en base a qué cobras una renta tan cara, ¿no? O sea, ¿qué dueño de tal inmueble te basas en decir, ¿sabes qué? Pues esta casa te cuesta tanto, ¿no?
y al lado o a una cuadra, otra en mismas condiciones cuesta la mitad. O sea, no hay algo, no hay un tabulador como tal que regule eso. Sí, y que pues de alguna manera la política catastral, ¿no? Debería también irse actualizando Justamente. y no quedarse como, pues ahí está y hay unas tablas y no hay una nueva investigación, un nuevo levantamiento de todas las colonias que están dándose. Entonces los valores a veces son tan fuera de la Es lo realidad. que te voy a decir, es que los valores sí, pero también ya, o sea, sí existen, sí tienes razón a punto, sí existen, pero ya son obsoletos. Han de ser valores, no sé de qué año, la verdad, pero son Ujú. totalmente obsoletos esos valores catastrales. Sí, y entonces eso nos permite ver que toda la gentrificación va con todos los elementos, o sea, va en las cuestiones de administración pública, en cuestión de desarrollo empresarial, en cuestión de la educación también, ¿no? La universidad que está haciendo también por analizar una situación de desplazamiento. Ha habido momentos, ¿no? Revisando un poquito la historia, también hay momentos en que ha sido violenta ese desplazamiento. Los sacan así, sin- no con armas, pero sí a la fuerza, y se nota, ¿no? En el cambio físico después de esa violencia, se nota entonces el cambio también del inmueble que o lo destruyen, lo demuelen, hay una demolición y después hay una nueva forma de construir que no tenía nada que ver con la historia del lugar. Entonces eso rompe, ¿no? Regresando un poquito también a la esencia de la gentrificación. ¿Qué está pasando en Toluca? Eh, a un lado del Teatro Morelos pues, eran casas muy bien, en familias que se conocían, ahora son oficinas, son Totalmente, comercios, totalmente comercial. restaurantes. Sí, entonces se perdió la esencia del barrio. La gente que pertenece a lo que es el Comité de Centro Histórico de Toluca, pues también se ve muy fragmentado. Ha habido políticas para fortalecer esta unión, esta, ¿cómo se le llamaría? Identidad, Ok, ¿no? Lograr ok. la identidad, pues se ha dado más bien ir perdiéndolo, ¿no? Recuerdo muy bien a la farmacia del doctor Arratia, que era muy conocida porque era casi encontrar todo lo medicinas que tú Ujú, ujú. se buscaban en Toluca, la botica, ¿Cuál es la botica, justamente? ¿no? Entonces son cosas que unen, que mantienen la historia, La identidad, dices, la la identidad. identidad. Entonces, por ahí va. Yo creo que sí, es momento de hacer algo, de meterle un tema primero de investigación, unirnos con otras instituciones a nivel desde mi lado, por ejemplo, de la universidad, pero también del lado de la profesión. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos desarrollo? También. ¿No? ¿Qué hacemos para poder identificar, que la gente se una? Porque ni siquiera le damos los espacios cuando salen a los espacios comunes, a los patios, a las terrazas, a los estacionamientos. No hay lugares para que se una la familia. Ya no hay. Entonces, ¿por qué no hacer espacios donde ahí se vayan a cultivar plantas para que hagan huertos familiares y entonces todas las familias se van uniendo? O hacer reuniones, ¿no? Sociales, Espacios públicos, totalmente. sí, pero Pero de que esos, de sean, esos. pero que se puedan ocupar. O sea, porque espacios públicos puede ser un estacionamiento, pero al final de cuentas eso no se puede Sí. utilizar de manera, vamos, social. Ujú. Justamente. Y es que sí tiene espacio. O sea, en Toluca, digo, creo que ha habido intentos ahora con esta reforma aquí en la Plaza de los Mártires, ¿no? Que quisieron ahí reformarlo, pero creo que quedó tibio. Creo que todavía falta profundizar más. Esta nueva plaza el parque este que está ahí donde está la de las ciencias, ¿no? Donde está el Ujú. observatorio. Fundadores. Ajá, los fundadores. Yo fui y pues, o sea, pues no, creo que sí que quedó bastante tibio la intervención. Eh, Creo que falta. Y más en Toluca, porque al final de cuentas, Toluca Metepec, pues ahorita con el nuevo tren que se acaba de inaugurar, que según esto se acaba en diciembre, yo creo que van a llegar todavía más gente de la Ciudad de México. O Ujú. sea, va a llegar todavía más gente. Y yo creo que va a ser Sí. todavía más evidente la gentrificación en ese tema. Porque ya los que trabajan en Santa Fe, los que trabajan en la Ciudad de México, su traslado va a ser mucho más sencillo y más barato. Sí, sí, sí. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener así como la lupa constante en estas transformaciones estructurales de la ciudad. Nos toca, por ejemplo, también pues ver que los grandes
proyectos que tenemos todavía en puerta, ¿no? Que se termine, porque no está terminado el del tren Bueno, el tren ya lleva 10 años, ¿no? Pero interurbano, ya va con atraso y sí, bueno, 10 años, pero en teoría se va a acabar. Y a mí sí me preocupa que, de hecho, yo estaba preocupado en cuestión aquí tecnológico y las torres, el cuestión del ambulantaje y todo eso. Parece que lo están regulando y no va a haber. Pero vamos, iba a ser o puede ser un problema también, justamente lo que estamos viendo aquí, ujú, ya el cruce entre las torres y Pino Suárez o tecnológico, ya va a ser un caos también. Sí está el tren muy bonito, pero claro. ¿qué sigue después de? Sí, sí, sí. Y tenemos también como pues, puntos de analogías, ¿no? Que hemos hecho también. Está el famoso síndrome de Venecia, que también se ha dado por todo el cambio que se dio de las vías, pues los canales, ¿no? De ¿Qué Venecia. es el síndrome de Venecia? La verdad es que no lo he escuchado. Pues toda esta problemática también que se dio del desplazamiento del- de la gente que tenía sus casas y que también empezaron a tener problemas este, hasta constructivos, ¿no? De cimentaciones, Ok. y empiezan a desplazarlos. El, las cimentaciones en Venecia son pilotes de Ujú, madera, ¿no? ujú. Y, pues como no les llega oxígeno, entonces pues, se mantienen, parecen de piedra. Se han convertido casi en elementos de piedra, por eso no. Pero en los que no se cuidaron, pues empezó a haber asentamientos y empieza también más bien a generarse el síndrome de Venecia, no solamente por Venecia misma, sino porque atiendes el foco principal, es cómo cambias un barrio que estaba como olvidado, ¿no? También el caso de Lisboa, ¿no? Y con el de Guggenheim, Bueno, ok. ¿no? Que traen primero un elemento que a veces no tenía que ver con el barrio Totalmente. y atrae entonces una atención mundial, pero no saben qué el efecto iba a tener para mejorar la economía del lugar, y entonces también se dio desplazamiento. Pero como comentabas hace un momento, ¿qué pasa en el patio trasero? Porque no se le ha atendido y sigue entonces los barrios bajos, el descuido de la ciudadanía. Pero ahí sí está bonito, ¿no? El Guggenheim. No, Precioso, pero ¿qué pasó alrededor sí. del Guggenheim? Sí, Y que totalmente. finalmente trató de rehabilitar, o sea, ahí sí logró un impacto y sí logró atender, se empezaron los focos a darle toda la atención. De zonas comerciales, pero comercial, social, de vivienda, no hubo cambios, ¿no? No lejos, vamos aquí a Metepec, justamente. Hicieron fraccionamiento San Carlos Providencia, ¿no? Y atrás tienes zonas, no voy a decirlo bajas, pero sí una zona totalmente contrastante entre dos fraccionamientos de alto poder adquisitivo contra uno totalmente bajo, ¿no? Sí, y entonces esos efectos que se dan en el síndrome de Venecia es que o pueden estar siendo el proyecto que solamente le está atendiendo a un grupo de poder, o está haciendo solamente una actividad meramente cultural o extracultural, ¿no? Para nosotros fue el gran proyecto, Sí, sí, claro. este, Hicimos el museo perfecto. sí, ¿no? Y que se ha generado, ¿por qué es Guggenheim? Porque se ha dado en varias partes, no solamente en Lisboa, sino se ha dado en otros países que, dices, pues, o sea, un museo de ese tamaño, claro, que no lo ¿Quién quisiera no lo quiere tener, tener? Sí, claro. pero el efecto que logras tú en ese empieza a generar gentrificación, empieza a generar movimiento y desplazamiento, cosa que no lo vieron los urbanistas, ¿no? El arquitecto no le importó, dijo, a mí me encargaron un museo, pues yo lo pongo, ¿no? Aquí está mi museo, y cueste lo que cueste se hizo, ¿no? Entonces hay un efecto ahí también, que por eso le llama síndrome de Venecia, porque no se ven los efectos, aún no se han visto todos los daños que han hecho y que empiezan a haber corredores para llegar ahí, turísticos, pero también industriales, pero sigue habiendo un abandono de otras zonas periféricas a Lisboa. Mira, para ir cerrando, y tomaste el tema del ejemplo del museo, no voy a ir lejos. Aquí el Sumaya, ahí en Polanco. O Polanquito, que le dicen. En lo personal, gente del canal no me odie, pero es un proyecto que no me gusta. Ahí Fernando Romero, creo que lo hizo más porque era el yerno de Slim, más que por mérito propio. Es un museo que no me gusta. Y está pasando exactamente lo mismo. Lo que es Ferrocarril de Cuernavaca, lo que es Polanquito, Ciudad del Cosco. Ahí tienen sus oficinas, Grupo Carso, todo. Pero a una cuadra sigue como estaba antes. Justamente las vías del tren y justo como estaba. No hay ningún Así es. cambio. Eso es el Ent- síndrome, eso es el síndrome
Justamente. De Y sí, y Venecia. hicieron el Sumaya, luego hicieron el Aquarium Bursa, luego El Jumex. el Jumex, que esto, no me acuerdo quién lo hizo, se me dio el nombre, De- Chipperfield. Ujú. Lo hizo, que acaba de ganar, por cierto, el Pritzker. Pero bueno, algo más hay que agregar, Álvaro. Pues hay que atender nuestra problemática que tenemos alrededor sin perder de vista nuestras raíces. O sea, México tiene eh, un gran historial que no tiene muchos países y se nos olvida que tuvimos pueblos antiguos que estaban muy bien diseñados, que tuvieron eh, una conexión directa y muy proporcional al medio ambiente con lo construido. O sea, sabían de qué se trataba la naturaleza, conocían bien los movimientos del sol, de la luna, sus ciclos de Su traza vida, urbana está en base a eso y ahí también. está, ¿no? Entonces hay que retomarlo. Tenemos la sabiduría ancestral, entonces hay que actualizarla y hay que tomarla muy en serio y empezar a tomar políticas nuevas desde cualquier trinchera, ¿eh? O sea, no necesita que el gobierno empiece a actuar, necesitamos representaciones, la sociedad, para que también, ya se están dando, pero hay que fortalecerlas para que se hagan cambios. Sí, claro, uno con arquitecto me entregan un proyecto pues, desde mi trinchera, qué había antes ahí y Ujú. justamente rescatar eso. Exacto. Pues Álvaro, muchas gracias. No, al contrario. Creo que Muy el feliz. tema da para otro video. Por favor, dejen like, dejen sus comentarios. Álvaro me comentó fuera del aire que sus alumnos que lo vean y le muestren el video, les va a subir un 10 a todos por parejo. Ujú. Álvaro, Sí, claro. Sostengo el ofrecimiento y con todo gusto. Álvaro, muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. En la descripción del video vamos a dejar datos del arquitecto Álvaro para que lo busquen. Cualquier tema que quieran tratar con él, con mucho gusto los va a atender. También no olviden dejar sus comentarios, sus preguntas, qué temas quieren que abordemos del canal aquí en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Y recuerden, este espacio es suyo. Construyanlo. Gracias.